Hola, hola, talentos extremos. Hoy estamos acá desde la terraza bar icónico, un lugar increíble que espero que conozcan muy pronto. Nos acompaña hoy Andrés Almonacid, un descubrimiento maravilloso que ha llegado a esta ciudad hace algunos años, se ha hecho sentir de muchas formas y me pareció supremamente interesante y pertinente en este momento tan importante que estamos viviendo en nuestro país, que discutamos con él qué pasa con las ciudades de estos tiempos, qué pasa con las ciudades intermedias, sobre todo, las grandes ni las voy a tocar, ¿para qué? O sea, estamos en otros contextos, pero definitivamente hablemos de qué pasa con las ciudades intermedias en estos contextos que no siempre son solo de crisis, pero también son de una cantidad de dinámicas y de movimientos y de contactos y de llegadas de oleadas de personas, o sea, de cambios vertiginosos que, como decían Alvin y Heidi Toffler, hasta dan vértigo. Bienvenido, Andrés, a nuestro ratico de talentos extremos y bueno, a botar corriente de la buena con tus ideas que me han parecido encantadoras. Muchas gracias, Guadalupe, gracias a todos la gente que te sigue en redes y a toda la gente de Talento Extremo por tenernos acá y listos para que hablemos de lo que consideres adecuado. Como siempre venimos con ganas de aportar mucho. Y de lo no adecuado también, hablemos ideas. de cosas inadecuadas también para que nos funcione. ¿Cómo llega, bueno, quién es Andrés Almonacid? Contémosle un poquito a todos los talentos extremos, este otro talento extremo, ¿quién es? Andrés Almonacid como persona es un ser humano noble, totalmente dispuesto a aportar, a construir en equipo. Como profesional creo que nací arquitecto, desde que me conozco quise ser arquitecto. Gracias a Dios pude llegar a estudiar en una universidad, varias personas de mi familia trataron de hacerlo, mi papá es autodidacta, mi papá biológico es autodidacta en arquitectura, mi abuelo también trató de estudiar pero llegó hasta tercer semestre y finalmente yo lo logré y me imagino que de allá viene toda esa pasión por la arquitectura, por el espacio, por las ciudades y por todo lo que implica el espacio construido. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, egresado del Colegio Carlomagno de Armenia, que lo llevo en mi corazón con todo el tema de amor y ciencia. Creo que de ahí viene gran parte del humanismo con el que me manifiesto y con el que me expreso. Viajé a Medellín a estudiar allá, una ciudad encantadora, tú que eres de Medellín, eso me transformó realmente la forma de interactuar con las personas y me impactaba mucho en estos días hablando con alguien que no había barreras entre las generaciones, entonces me encontraba con mi papá rumbeando y salíamos y conversábamos y uno de pronto empieza a conversar de cosas que van más allá de la familia, del día a día, del mercado, de las cosas que ocurren en un hogar como tal y rompíamos a llegar a discusiones, no sé, filosóficas y demás. Entonces, como les contaba, salí de la Bolivariana y después ocurrió lo de Armenia, lo del terremoto, me vine a Armenia a aportarle al máximo en toda la transformación. Estaba en ese momento en último semestre de la Bolivariana y tuve la oportunidad de participar en lo que fue el laboratorio urbano de la Bolivariana. Una construcción increíble, de conocimiento, donde participaban muchos arquitectos que hoy han logrado transformar a Medellín, desde Jorge Pérez Jaramillo, que lo llevo en el corazón, Cacho Echeverry, Juan Manuel Peláez, bueno, en fin, una cantidad de personas que como seres humanos son espectaculares y como arquitecto pues ni decirlo. De ahí nos vinimos a Armenia con un proyecto que se llamaba Proyecto Fénix. Realmente eso nació en la Bolivariana, en el taller de arquitectura. En ese momento estábamos haciendo el plan de ordenamiento básico de Caucasia. Nos trajimos, o se vinieron todos esos arquitectos de la Bolivariana a tratar de aportarle a la reconstrucción y de allí salió un poco la idea del laboratorio, del taller de la ciudad, que se ubicó al frente ¿Ustedes fueron los creadores de ese concepto? Por ahí Camilo Casadiego tiene el documento. Camilo ¿verdad? iba un poco más atrás y se llamaba el Proyecto Fénix, pensando en todo el concepto pues del ave y del resurgir de las cenizas que le correspondía a Armenia. Yo estaba apenas llegando al Quindío también en ese momento y me sorprendió mucho porque encontré una situación extraña, pero no anormal del todo, entre la corporación cívica del centro y el taller de la ciudad. Ahí encontré como algo que generó como una competencia, no sé si fue competencia o fue malentendido conceptual, pero yo llegué en ese momento al departamento del Quindío. Sí,
interesante, ahí nos conectamos y ahí nos seguimos conectando por muchas Pero no cosas. nos conocíamos. No, maravilloso haberte conocido hoy y poder estar acá en el programa. Y seguramente a raíz de todo lo que hemos hablado vamos a generar una conexión muy fuerte y a seguirle aportando a la transformación. Entonces te contaba que llegamos a Armenia, ese taller sí, efectivamente terminó unos procesos políticos que distorsionó toda la visión que se traía realmente. Yo digo que a pesar de que ocurrieron cosas muy buenas, se perdió la oportunidad de absorber todo ese conocimiento que venía y de poderlo aprovechar. Bueno, y después de todo este recorrido, ¿cómo ve Andrés Almonacid hoy las ciudades intermedias con sus necesidades, con sus locuras, con estos cambios vertiginosos que tenemos hoy en el mundo? Para mí las ciudades intermedias tienen un valor altísimo, sobre todo después de la pandemia. Hoy está de moda o están hablando mucho de la ciudad de los 15 minutos y si uno recorre Armenia te vas a dar cuenta que es una ciudad de 15 minutos, sino que nosotros la volvemos como de 60 minutos porque estamos acostumbrados a andar en carro para movernos una cuadra o vamos a mercar. Mi mamá particularmente, va a la iglesia que la tiene una cuadra, va en el carro y ella toma el trabajo de abrir el parqueadero, saca el carro, y eso genera unas dinámicas primero que no son muy sanas para la ciudad porque es una ciudad caminable con un buen clima, pero que además son ciudades que necesitan una transformación fuerte desde el espacio público. Ahora te contaba que son ciudades que tienen solo el 2.5% de espacio público. Armenia más o menos está por ese porcentaje, subiendo al 3%. ¿Frente a un estándar de cuánto? Del 15% para alcanzar la calidad, digamos, humana, o una calidad habitable humana aceptable. Entonces cuando uno recorre los espacios, pues también dices, bueno, no hay cómo recorrerlos, no hay andenes adecuados, se interrumpen, se dañan los tacones y hay una serie de conflictos que no nos permiten eso fue disfrutar adrede, mucho del espacio yo público. caminé una cuadra, eso literalmente fue adrede, porque caminé una cuadra que estábamos en un restaurante aquí cerca, porque porque tenía tacón y le dije, voy a llevar el carro, eso fue estratégico. Bueno, eso aprenderé. Entonces pero sí es muy valioso, ¿verdad?, potenciar ese espacio público. Me parece que las ciudades intermedias todavía no tienen la inversión en términos de conocimiento y dinámica, sobre todo de conocimiento y dinámica, porque no es un tema, si bien se necesitan recursos económicos, no necesariamente hay que verlo desde la parte del recurso económico como tal, sino de la optimización de los recursos que tiene la ciudad, que pasan desde los recursos humanos por los recursos técnicos y demás que están a disposición de todos. Andrés, para poder hacer uso obviamente hablando más desde mi condición de habitante que desde mi condición de experta, porque aunque he tenido la oportunidad de trabajar en algunos planes parciales y dirigir algunos proyectos estratégicos para algunas ciudades intermedias como Tuluá, como el Armenia y bueno, en fin, otras ciudades del país, de todas maneras yo sí creo que hay unos enfoques de ciudad. Hasta hace muy poco se hablaba de la ciudad concentrada, de hacer que todos los servicios de una ciudad se optimizaran en un momento determinado y en hacer los crecimientos verticales y bueno, y eso no rompe mucho con la calidad de vida, la optimización de los servicios, eso no densifica tanto que en un momento determinado entonces las vías se vuelven inmanejables. Yo entiendo que hay que defender toda la frontera verde que tiene un territorio y máximo uno tan hermoso como el nuestro, pero también a veces creo que hay unos desequilibrios en esas densificaciones, donde se hace primero la densificación y después realmente como todo el urbanismo que se requiere para que no se pierda la calidad de vida. Claro, lo que pasa es que, o lo que yo veo, Guadalupe, es que primero hay un cambio en las generaciones y en la forma de entender las dinámicas humanas a partir de la aparición de la tecnología. Hasta hace muy poco la gente tiene un teléfono en la mano, casi todos los ciudadanos tenemos un teléfono en la mano, y eso hay un tema que después lo conversamos de fondo, pero es la transición entre el tiempo y la ocurrencia de los hechos. Ahí hay una dimensión que hay que entender, porque antes se demoraba uno mucho y la gente tenía tiempo de planificar sus ciudades. Lo hacíamos a 12 años, pero ya los cambios son mucho más rápidos, más acelerados, y esas planificaciones se están quedando cortas. Ahora que hablamos de Armenia, hay que hacer el FOREC y todo el taller de la ciudad y todo eso. No quería decir que hubiera estado mal, sino que hay que hacer evaluaciones constantes para uno poder trabajar sobre lo construido. Del FOREC nadie volvió a hablar.
vivienda de interés social no se volvió a hacer. Entonces digamos que sí hay que reevaluarnos constantemente, cada vez más seguido o en unos periodos más cortos, para poder hacer esas grandes transformaciones. Y seguimos viendo, cuando hablaba con el ministerio, si uno trabaja todavía con una ley del 388 del 98, que es del siglo pasado ya, eso ha cambiado rotundamente con la aparición de la tecnología y la inclusión de esas tecnologías en las dinámicas urbanas y humanas. Hoy en día hay ciudades en el mundo donde vos te caes por alguna razón, te infartaste, te tronchaste un tobillo, alguna cosa, inmediatamente se da un mensaje y se conecta toda la red informática y te llegó la ambulancia y no hiciste ni siquiera la llamada telefónica. O sea, no es que sea Black Mirror, pero de todas maneras no tengo la expectativa de tener una ciudad tan digital, pero sí por lo menos una ciudad razonable. Yo pienso que deberíamos hablar de ciudades razonables. ¿Qué es una ciudad razonable? Una ciudad que si vas a embutir, perdóname la expresión, pero yo siento que a veces pasan así las cosas en estas dinámicas a veces, si vas a embutir un mall comercial o un centro comercial en un lugar de alta densificación donde no hay accesos, pues por lo menos, venga, ¿cómo vamos a planear esto y qué inversión pública hay que hacer para que esto no quede como un embutido que genere embotellamientos y problemas en la ciudad y que realmente sea un espacio razonable? ¿Cómo juega eso ahí entre la sociedad civil, el gobierno, las curadurías urbanas? ¿Eso cómo se debe manejar? Yo creo que eso que hablamos ahora de las transiciones en las que estamos nos va a dar unas grandes sorpresas en los próximos años, porque hemos pasado de unas construcciones totalmente piramidales donde los alcaldes o los presidentes o la gente que estaba en el poder y en el poder público y en el privado igualmente tenían la capacidad y toma de decisión sobre lo que iba a ocurrir, y así como lo decían en el tiempo lo podían proyectar, y eso iba ocurriendo lentamente. Yo creo que ahora el tema se ha vuelto mucho más horizontal, de construcción en red, y esas pirámides de alguna manera les va a tocar ir achatando hasta que todo el tema sea totalmente transversal. Hoy lo estamos viendo por la pandemia, por más que los dirigentes salen a decir, es que en estos días escuchaba al alcalde diciendo, es que yo doy la orden de que no bloqueen o algo así con mucha imponencia, pero es que eso ya no lo deciden ellos. Sencillamente la gente va a bloquear y les va a tocar ir a negociar, ir a hablar, ir en otros términos de lenguaje más horizontal a trabajar de la mano con la comunidad, y eso es debido también a todo ese sistema de red que nos trae la tecnología. Entonces hay que entenderlo para poderlo liderar de otra manera, y hay que tener otros aprendizajes que creo que son valiosos desde la gestión pública, que tocará ir haciendo esas transformaciones y que todavía no hemos como logrado identificar, o estamos en esa transición que se va a ir dando lentamente. Pero ¿cómo hacer nosotros? Y dirán, pero bueno, Talento Extremo es un espacio para empresarios, con temas de emprendimiento, para temas empresariales, en fin, ¿qué estamos haciendo hablando de ciudades? Pues resulta que todos nuestros negocios se depositan en el contexto de habitantes de ciudades, así sea un negocio digital, sea lo que sea que montemos, nosotros vendemos a ciudadanos, vendemos a habitantes en ciertos entornos, rurales o de alguna manera urbanos, pero vendemos a ciudadanos, mal que bien vendemos a ciudadanos, y el concepto de ciudad y de ciudadano implica mucho y hay un concepto que me gusta mucho, que es la arquitectura social. Yo sé que vos no sos tanto de conceptos, yo sí soy más de conceptualizar todo para poderlo, para facilitar como un poquito el entendimiento y hacerlo visible ante el público, pero ¿cómo te soñás vos la arquitectura social de Armenia, por ejemplo? ¿Tú no crees que debería ser arquitectura social toda? Porque toda es social, ¿no? Sino que la hemos clasificado y hemos creado esas barreras. Le toca a uno ponerle el apellido de arquitectura social para que no se nos olvide que tiene que tener una base humanista. Totalmente. Yo creo que digamos que se generaron unas brechas muy amplias entre una población que tiene unas deficiencias y otra que tiene el acceso a todos los servicios, a servicios de salud, de educación, servicios públicos y demás, y hay una población muy alta en Latinoamérica que se acerca al 80% que no alcanza a llegar a esos servicios. Yo creo que una de las formas de lograrlo es generar esa equidad, lograr llevar recursos a esos espacios y asimismo irlos integrando a los procesos de desarrollo de ciudad para las zonas, digamos, más privilegiadas. Pero yo me ubico, estamos en el Quindío. Digamos que hasta que el Comité de Cafeteros manejaba en una especie de alianza de cooperación entre lo público y lo privado,
éramos líderes en cero analfabetismo, o por lo menos éramos uno de los departamentos con menos analfabetismo, el sistema de acceso a la salud, el sistema de acceso a la educación. Me acuerdo que aquí había un modelo que se hizo famoso a nivel mundial, siempre me acuerdo de Vicky Colbert del Banco Mundial, que era Escuela Nueva, que fue un modelo que nació en el departamento del Quindío, de total inclusión, de la maestra con 4 tableros que lo volteaba para 4 lados y tenía 4 cursos al tiempo, y había un tema de acceso y de inclusión impresionante. ¿Tú crees que en este momento el 80% de los habitantes nuestros no tiene acceso a los servicios? Sí tiene acceso a los servicios, pero no de una manera no formales. O sea, cuando yo reviso el mapa de Armenia, y lo hago constantemente desde Google Earth, y ya tengo por ahí unas aplicaciones que estoy analizando, mientras a nivel estatal hablamos de 74 asentamientos, yo voy en la mitad de la ciudad y ya he identificado más de 115. Es decir, ¿qué significa? Que asentamientos en zonas subnormales que no están definidas y no están... Lo que diría uno mal dicho, invasiones. Una invasión, exactamente. Y esas invasiones empiezan a ocurrir porque la ciudad se está transformando constantemente, no al ritmo que quisiera el dirigente o al ritmo que fue planeada hace 12 años, sino que esas dinámicas humanas nadie las controla, a los territorios va llegando la gente. El problema humanitario de Venezuela, los desplazamientos por la reacomodación de pronto del mismo proceso de negociación con los otros grupos, tantas cosas sociales que se van dando y las ciudades no se preparan para recibir eso. Y entonces los programas como por ejemplo zonas económicas especiales, estas zonas especiales para la reinserción, no se supone que los gobiernos, especialmente en el Quindío que tenemos las dos, tenían que prepararse territorial y urbanísticamente para eso? Claro, en el Quindío y en Armenia Armenia concentra casi el 72% de la población del Quindío, y por tal pues debemos hablar de Armenia como ciudad capital. Digamos que hay un problema, y esto sí toca a las empresas, porque yo odio las barreras, primero. No creo que deba existir una barrera entre lo público y lo privado, porque al final los privados terminan siendo públicos y los públicos privados, y deberíamos ir a trabajar de la mano todos en pro de un solo objetivo que se llama Ciudad Armenia. El tema con la ciudad, desde el análisis de la gerencia de ciudad, que en este caso son los alcaldes y los dirigentes, secretarios y demás que deben estar al frente de la ciudad, ha sido muy interrumpido. Pues hemos tenido alcaldes en la cárcel, hemos tenido todo lo que ya sabemos, y eso hace que el proyecto de ciudad no se haya consolidado y no se haya desarrollado. Las evaluaciones no existen, nadie revisó el territorio durante estos 12 años a ver cómo se había comportado, cómo había crecido. Yo tengo unas cartillas muy bonitas que salió en la época de la reconstrucción, inclusive fueron publicaciones de la Universidad Nacional, donde se identificaban todos esos asentamientos de los cuales hablábamos ahora. Y después del FOREC contábamos con 24 asentamientos. Se suponía que esas personas deberían ir aumentando su calidad de vida, ir transformando esos sectores, ir generando la vivienda de interés social o una vivienda de mejor calidad, y hoy por hoy uno los recorre y están exactamente iguales. Lo que ha hecho es ampliarse esa población, irse, pues, digamos, comiendo el territorio de alguna manera, de una forma indebida y no planificada. Yo en lo público, te soy muy sincera, ya no tengo no es que no tenga fe, pero no tengo tanta esperanza, porque veo un poco difícil salirnos del círculo vicioso que ha habido por más movimientos que haya, porque no creo que sea un tema de atentar contra la democracia, sino realmente de calidad de liderazgos que puedan surgir. O sea, no veo unas calidades de liderazgo que estén dispuestas a exponerse. Hay muchos líderes valiosos, un Sebastián Zapata, que si me ve me mata, pero hay muchos líderes interesantes que estarían en la capacidad, en la disposición de ser creíbles para algunos, porque hay muchas cosas que se cruzan. Si alguien, mientras fuiste consultor de yo no sé qué, sintió que lo excluiste por algo, ya no eres para nada interesante, porque lo vi en tus redes sociales, en alguna cosa. Bueno, eso es muy difícil, se expone. Y el premio de la exposición es terminar enredado con 10.000 contralorías, con 10.000 procuradurías. Entonces, digamos, esos liderazgos la piensan 10 veces antes de meterse, y los que se meten saben que lo van a vivir y que en 5 años van a quedar libres y con algo de patrimonio importante. Entonces esa es como la dinámica real, y podemos protestar y hacer una cantidad de cosas, pero no estamos hablando de cómo garantizar
que la institucionalidad funcione de la manera correcta en justicia y en calidad de todo lo que es el proceso democrático para que realmente pasen las cosas que tienen que pasar. Esa es la realidad que yo tengo del sector público, que no quisiera opinar en esto políticamente, pero creo que no es una opinión política, sino más un pensamiento de ciudadana. Pero, ¿qué podemos hacer desde lo privado para contribuir a mitigar ese impacto negativo de esa falta de planificación de ciudad? Como cualquier empresa que necesita la competitividad, yo no soy muy competitivo, no me gusta estarme comparando con el otro a ver quién hace más y quién da más, sino que es una construcción que va de la mano, y si yo hago más la comparto, y si el otro hace más espero que comparta un poco con nosotros. Y yo creo que al privado en este momento nosotros estamos creando un laboratorio urbano, por ejemplo. Ya lo vinculamos al BID y ¿por qué lo hicimos? Es Caja de Ideas, exactamente. ¿Y por qué lo hicimos? Se volvió Coworking Hub and Lab porque hay que aprender a trabajar en equipo, que es el coworking, el hub, para que entre una información y esa información que sale le sirve a otras personas y se puede multiplicar. Y el laboratorio urbano porque sentimos que en Armenia no hay oficinas de urbanismo, no hay nadie que esté pensando la ciudad más que digamos la institución pública. Y creo que hay que empezar a generar esa competencia, a mostrar que sí se puede hacer desde otros sectores y que nosotros como privados, en este caso que ya estamos como privados, como Caja de Ideas, podemos empezar a transformar sectores completos y hacer propuestas grandes con inversiones no necesariamente estatales, sino que vengan de otros sectores. Eso es totalmente viable. Si uno conoce la norma y sabe que están estos asentamientos, por ejemplo, como Puerto Rico, que lo tenemos acá muy cerca, al lado de un edificio espectacular como este, ¿por qué Puerto Rico no tiene la misma arquitectura que tiene en este momento el edificio Íconos? Si allí vive gente que trabaja día a día con nosotros, que comparte, que está en nuestras casas, tenemos un montón de gente valiosísima, además con conocimiento a veces porque tienen una experiencia gigante en apropiación del territorio y que no hemos explotado al máximo. De pronto puede ser empírica, pero yo siempre he recorrido esas zonas porque me parece que allí hay unas condiciones. Por ponerte un ejemplo, ya yéndome a la arquitectura puntual, ellos generan y van solucionando todas las sensaciones a partir de la bioclimática y van generando unas barreras, pero que cuando uno entra a esas casas que están en asentamientos, uno siente que hay confort climático y tú dices, pero ¿por qué acá hay confort climático y en otros sitios como el aeropuerto de Armenia uno le tocaba salirse para estar fresco y adentro no tenía? Si lo había hecho gente que supuestamente tenía el estudio, el conocimiento y podía analizar todos estos factores. Entonces creo que hay mucho que aprender de lado y lado, y ahí es donde nos tenemos que dar la mano y dejar de hablar ¿cómo lo dijera? Dejar de pensar que algo es bueno y lo otro es malo, porque a veces acá hablamos del sur y del norte generando esa barrera y viendo que lo de un lado y lo del otro es malo o bueno, dependiendo de dónde estés parado, y no necesariamente es así, ¿no? Y debemos cambiar el lenguaje para poder empezar a conectar lo público con lo privado. Yo creo que es un problema de lenguaje, de comunicación. Los empresarios y quienes estamos desarrollando nuevas concepciones de negocios, tanto a nivel, digamos, de ciudad como a nivel de territorio en términos globales. Y en ese orden de ideas los dejo talentos extremos bien pensativos a ver cómo podemos sumarnos a Caja de Ideas, cómo podemos participar en Caja de Ideas. Ya me imagino que tú nos compartirás por tus redes sociales esos mecanismos próximamente, porque yo quisiera como talento extremo, por ejemplo, dentro de la Caja de Ideas, me encantaría crear como una especie de campamentos de innovación. Yo quisiera llegar a los diferentes barrios de la ciudad con campamentos de innovación y hacer, digamos, unas inmersiones de emprendimiento, unas inmersiones de sacar como todas las ganas que tenemos adentro y mostrar todas las oportunidades que tenemos de salir adelante, y eso sería como mi granito de arena por ahora. Y me encantaría como coger los espacios que hay en las casas de acción comunal, en fin, para crear laboratorios de emprendimiento, laboratorios donde la gente sienta que sí es posible avanzar, que sí es posible crecer, que sí es posible emprender, que sí es posible conectarse con otras formas del conocimiento, que sí es posible crear networking, porque creo que a veces nos quedamos como enconchados en las relaciones inmediatas que tenemos, y tú y tantos talentos extremos que tenemos, yo misma soy el resultado de abrirme al mundo y de abrirme al networking.
La globalización no es estar en varios o en un territorio físico amplio, sino globalizarnos a nivel de pensamiento y romper todas esas barreras para poder construir. La globalización no es más que eso, rompamos barreras y empecemos a conectar escenarios. Y sobre Caja de Ideas, esa explicación que da sobre el territorio es básicamente eso, por eso el último video que compartimos, y es entender en el territorio quiénes están y cómo participamos, cómo construimos desde cada una de las comunas que tenemos una comunidad fuerte, que esté en pro, que sea proactiva, que esté siempre pensando y con ganas de crecer, de transformar su espacio inmediato sin generar esa inequidad con el otro. Y lo otro es que el territorio está súper dividido, no lo dividamos más. Cuando uno revisa los barrios, yo me encontraba con barrios de 2 manzanas, eso no es un barrio, eso son 2 manzanas, y el barrio deberíamos volver a las comunas prácticamente para tener 11 comunas, que sea fácil de administrar la ciudad como tal y que esas comunas se entiendan como centros, si lo quieres ver, para descentralizar un poco la ciudad de Armenia y tener esa ciudad de los 15 minutos, o donde yo salgo a comprar mi mercado caminando y regreso a mi casa a pie con el carrito, y lo que ocurría anteriormente en esta ciudad cuando era de otra escala. Ahora tocas un tema muy interesante, y es el tema de la densificación de la ciudad. Yo creo que al no tener esos proyectos que hemos hablado, la capacidad de revisarlos y evaluarlos en el tiempo de manera constante, que hoy esa herramienta, la tecnología nos da esa posibilidad, ahora hay que generar la apropiación de la tecnología para poder estar revisando constantemente. La ciudad debe ser revisada y analizada para que las características o las condiciones de habitabilidad del ser humano se evidencien en el espacio público. ¿Qué quiero decir? Cuando construyes edificios en altura, no solamente es el ejercicio económico de ver qué rentabilidad le vas a sacar al suelo, que normalmente nos concentramos ahí, sino entender bien temas de aireación, de asoleamiento, porque el ser humano necesita el sol, porque necesitamos que el viento entre, y eso obviamente impacta. No sabemos cuándo nos va a coger otra pandemia y nos toca encerrarnos y tener en un pequeño espacio todo. Totalmente, impacta desde la unidad habitacional más pequeña, así te vas al sector de ciudad o a la ciudad completa. Entonces uno empieza a ver eso, la falta, digamos, de arborización en el espacio público, que cada vez es más evidente. Eso genera un calentamiento que hoy lo sentimos acá en este espacio. Uno siente el calor de la ciudad, a veces es como si se evaporara la ciudad, como si estuviera subiendo el vapor, y eso genera unas condiciones que no eran normales en nuestro hábitat, porque anteriormente la Avenida Bolívar tenía su arborización y era un tema súper agradable. Medellín es lleno de árboles. Y ahí también hemos hecho unos trabajos interesantes desde Caja de Ideas en conexión con Bioma. No sé si lo conoces, claro, arrancamos y tratamos de potenciarlo. Ya Bioma creció fuertemente, pero sembramos al lado del río Quindío, alcanzamos a sembrar 2.400 árboles, y ellos siguen en ese proceso de desarrollo por todo el Quindío, ya a nivel departamental inclusive. Entonces hay que entender la ciudad e ir conectando eso en varias dimensiones, desde lo físico-biótico, pasando por lo sociocultural, lo económico y obviamente lo político-administrativo. No solamente tenemos que hacer a Colombia más competente, más feliz, más innovadora, sino que todos seamos cada vez más responsables, más contextualizados en nuestro entorno. Me siento muy orgullosa de todos los empresarios con los que trabajo, que tienen este chip puesto, que entienden el concepto de sostenibilidad, que quieren que las personas que trabajan con ellos puedan irradiar cosas inclusive en sus barrios, y creo que ese es el camino. Ojalá se resuelva todo lo que está pasando, pero también hay que ser realistas en que hay demasiados intereses, demasiadas fuerzas, demasiadas ideologías, hay un costal demasiado grande, demasiadas costas que parecen un costal de anzuelos, y creo que en este momento lo más práctico es que construyamos por grupitos, por olones, por células conglomeradas, todo lo que más podamos entre nosotros, y que eso vaya multiplicándose. Andrés, mil y mil gracias por acompañarnos, por abrirnos estas luces a lo que pueden ser las nuevas ciudades, lo que deben ser las nuevas y las viejas ciudades de siempre, y que podamos seguir construyendo juntos. Gracias a todos.